Gracias por seguir con nosotros en este espacio de expansión en ADN 40. Y bueno, la revista Expansión lleva en la edición de enero un análisis de qué ha pasado con la industria petrolera privada, sobre todo la privada, en estos 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a hablar con la reportera que lo trabajó, con Diana Nava. ¿Cómo estás, Diana? Cuéntanos un poquito qué has encontrado en tu investigación. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, lo que hicimos para el número de esta revista fue hacer una evaluación de qué ha pasado con la reforma energética en estos 2 últimos años del presidente Andrés Manuel, como tú bien lo mencionabas, pero también desde que se promulgó la reforma. La reforma se promulga en diciembre de 2013, es decir, ya llevamos 7 años de que se promulgó la reforma. Entonces lo que hicimos fue un balance centrados más que nada en las empresas mexicanas que en su momento vieron en este instrumento jurídico la oportunidad de volver un boom petrolero o de pasar de ser empresas de servicios a compañías pues que hicieran extracción petrolera como lo hace la misma Pemex. ¿Qué fue lo que encontramos, Alberto? Lo que encontramos fue que desafortunadamente esta promesa de la reforma energética, esta promesa de llevar a las compañías mexicanas a expandir sus operaciones o a aumentar pues su capital de trabajo, en realidad todo pues no se cumplió. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una serie de factores. Sería muy injusto realmente que culpáramos a la reforma energética, sería muy injusto. ¿Qué sucedió? Vimos una baja considerable en el precio del petróleo de 2013 que se promulgó la reforma a cuando comenzaron las rondas y bueno, a como está ahora, lo que ha afectado muchísimo la operación de las compañías, su rentabilidad. También pues muchas compañías se formaron, Alberto, justamente para aprovechar este instrumento jurídico, ¿no? Por poner algunos ejemplos, está pues Jaguar Exploración y Producción, está Petroval, que se formaron para justamente ganar contratos petroleros, pero bueno, llegó este gobierno federal y lo que hizo fue cancelar estas rondas, entonces de cierta forma, pues muchas compañías mexicanas vieron su sueño de convertirse en petroleras, pues un poco frustrado. Entonces, básicamente es lo que relatamos en el número de esta revista. Digo, hay casos exitosos, hay compañías mexicanas que sí han logrado pues dar ese salto, ¿no? A petroleras, aunque siendo completamente honestos, pues son todavía producciones muy pequeñas que apenas pintan en los números de la producción nacional de petróleo. Ahora bien, es algo que ya se sabía, ¿no? Lo que se dijo en su momento es que en esta reforma iban a tardar como 10 años en tener un ecosistema de productor de petróleo consolidado, ¿no? Porque pues evidentemente desde que sabes que hay petróleo debajo de la tierra, que lo extraes de manera eficiente, pasan muchos años, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, es verdad. O sea, es algo que necesita muchísimo tiempo. El problema ahora es que no hay más rondas para que compañías mexicanas realmente en esos 10 años que a lo mejor tú mencionas ahora, pues puedan verse consolidadas como, pues como petroleras, ¿no? También es verdad que, pues la reforma traía objetivos muy muchas fuentes pues los identifican o los califican como inalcanzables, ¿no? Una reforma que se vendió mucho, muy bien y que no ha logrado resultados. Por ejemplo, te pongo una cifra, ¿no? O sea, la ronda 1.3, que fueron de las primeras que hizo el gobierno federal y que fue especializada para las empresas mexicanas porque tenían menos criterios técnicos, eran, por decirlo de manera coloquial, campos petroleros más sencillos. El gobierno federal de ese momento vendió esta ronda como eh, con la idea de que hacia un horizonte no muy grande de tiempo generarían 75,000 barriles diarios de crudo. Y pues la verdad es que no están ni en el 10% de la producción, incluso toda la producción de privados, de todas las rondas, incluyendo estas grandes petroleras que llegaron a México, ni siquiera no está cerca de esta cifra, ¿no? Por decir el último dato que reportó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las petroleras privadas suman a la producción nacional 51,900 barriles diarios de crudo, ¿no? Entonces, pues todavía están muy lejos de alcanzar estas, pues estas cifras que en algún momento el gobierno federal pasado vendió para poder
pues, para que se aprobara este instrumento jurídico. Por otro lado, el gran gigante nacional, Pemex, que es la empresa más grande de México, según las 500 de expansión, pues que tampoco le ha ido mucho mejor, ¿no? No, no, la verdad es que no. Sabemos todos que pues Pemex se ha convertido en este gran pues símbolo de la administración federal de rescate petrolero, del rescate del sector energético, pero desafortunadamente, pues Pemex trae arrastrando desde hace mucho tiempo muchas fallas estructurales, fallas muy fuertes en temas financieros, es la petrolera más endeudada a nivel mundial y bueno, esta crisis de la pandemia tampoco le ha venido bien a la compañía, ¿no? Digo, afortunadamente ahora los precios de la mezcla mexicana ya están un poco más estabilizados, pero en su momento alcanzaron incluso precios negativos. Entonces, con esto, pues no es rentable para la empresa seguir con muchos campos, ¿no? También vimos que se comprometió con la Organización de Países Exportadores de Petróleo a bajar un poco su producción, que si bien no fue mucha, también truncó un poco esta idea del gobierno del presidente Andrés Manuel por subir pues la producción. Y la verdad es que o sea, el hecho de que Pemex tenga ahorita una mala situación financiera, pues también afecta mucho a compañías, sobre todo mexicanas, que dependen completamente pues de la estatal, ¿no? Que es también un poco lo que reseñamos en el reportaje. O sea, la reforma fue positiva para las compañías en el sentido de que si ahora mismo estuviera cerrado completamente el mercado, las compañías mexicanas estarían completamente ahogadas, ¿no? Entonces, afortunadamente la reforma abrió el mercado y ha dejado que muchas de ellas encuentren en socios extranjeros, no sé, como Shell, como algunas otras que llegaron a México, esa oportunidad de seguir trabajando, ¿no? Entonces, pero sí, como mencionas, a Pemex no le ha ido nada bien. Desafortunadamente, parece que es un túnel del que todavía no vemos la luz y todavía no hay receta sobre qué va a pasar acerca de la compañía. Vemos que el gobierno federal no quita el dedo de subir la producción petrolera, pero tampoco hay recursos y también siguen con proyectos que han sido muy criticados por las calificadoras, por los especialistas, como lo es la refinería Dos Bocas, ¿no? Claro. Entonces, Oye, pues sí, Diana, me interesa mucho ese punto que has dicho. O sea, muchas de los empresas mexicanas que entraron a las rondas son empresas que también hacen servicios para Pemex o trabajan en otras tareas. Y claro, evidentemente la crisis de Pemex, que como sabemos suspendió pagos a proveedores durante muchos meses, más la caída del petróleo, más yo creo que también una cierta inseguridad jurídica. Es decir, invertir en petróleo puede haber sido la peor decisión de su vida, ¿no? De su historia para muchas empresas, ¿no? puede ser la mejor o la peor, sí, completamente. Y creo que dijiste algo súper importante que ha sido esta parte de que han ido documentando muchos compañeros periodistas de acá en Expansión, lo hemos hecho también, de la falta de pagos a los proveedores, ¿no? Que en efecto, digo, ahorita lo que está pasando es que muchos de ellos se están esperando ya este ejercicio de 2021 para poder cobrar facturas que llevan adeudadas desde inicios del año pasado. Y lamentablemente es como una cadena en serie. O sea, Pemex ahorita va a pagar a proveedores con presupuesto de 2021, deudas que tiene pues de 2020. Entonces eso es la parte que es pues que creo que es un reflejo muy importante de cómo están las finanzas ahora mismo de las compañías. Una última pregunta. En 3 décadas probablemente todos nosotros tendremos un coche eléctrico. Es decir, el mundo va contra los combustóleos, ganó Joe Biden. Joe Biden quiere volver a meterse en la guerra contra el cambio climático, y México tiene un montón de petróleo no explotado cuando tenemos a Pemex ahogado y los privados que no tienen acceso a rondas. Es como una paradoja, ¿no? ¿Cómo ves tú ese mediano plazo de una industria petrolera pues que claramente tiene un futuro muy limitado, pero que México no lo está aprovechando?
Sí, fíjate que es un tema bien importante y es un poco lo que no se logra entender. México, Pemex, no tiene los recursos financieros y tecnológicos para explotar petróleo, ¿no? Y si esperamos a que haya una capitalización de Pemex o que se sume nueva tecnología, posiblemente estaremos llegando a explotar esto, muy tarde a explotar estos recursos, ¿no? En un momento donde ya no sea tan rentable, donde mundialmente ya estemos transitando hacia otro lugar y donde también pues la ciudadanía ya demande combustibles más limpios por este trance que estamos, creo yo, y me gusta pensar como pues en conciencia, ¿no? En cuidar un poco más el medio ambiente. Es por eso que es tan importante y es por eso que se discute tanto, ¿por qué no entrar capital? Capital privado que podría ayudar a sanear las finanzas de la compañía y a su vez explotar pues sí, o sacar el petróleo que tiene México. Y es que no es un tema tan sencillo, Alberto. Hace unos días el tema del fracking regresó a un poco a la prensa y a las notas periodísticas porque Pemex CENER le va a dar un nuevo conjunto de bloques petroleros a Pemex, pero el problema de estos es que para realmente que la inversión valga la pena, para que realmente explotar estos campos es necesario pues recurría a la fractura hidráulica, que sabemos perfecto que no es la técnica más amigable con el medio ambiente. Entonces, se requieren muchas cosas, o sea, también es, a ver, no digo que estoy a favor del fracking porque estaría mintiendo, pero sí se necesita explorar otros planes, explorar otras posibilidades No para que convencionales, ¿no? Ujú. sí, exactamente, para poder justamente pues aprovechar estos recursos que tiene México en términos o sea, en términos de hidrocarburos, porque si no, pues se van a quedar ahí en el subsuelo, las finanzas de la petrolera seguirán mal y pues no vamos a poder ver ese boom que tanto prometió en su momento la reforma petrolera y que también pues ha prometido el presidente Andrés Manuel. Muchas gracias a Diana Nava, es la reportera de Energía de Expansión. Y bueno, pues como ven, un país lleno de petróleo como el nuestro, pero con empresas que no tienen o bien los recursos como Pemex o como las privadas no tienen acceso a nuevas rondas para explotarlo. Mientras tanto, el petróleo pues es una energía que está en extinción y en unas décadas pues será muy poco lo que se demande. ¿Qué haremos? Pues ojalá se abran nuevas licitaciones, nuevas rondas y ojalá el capital privado quiera invertir en México. Gracias por estar con nosotros. Esto es Expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello, director editorial de Expansión.